A ver, espera. Descubro el tinglado. Más grande, más grande. Más grande. Más grande. Ay, a ver. Un poco más de luz. No tanto. Ay. Ay. Un poco más grande. Ay. Bueno, pues por ahí. Así que ya estamos, ¿no? En ese caso, buenas noches a todos los que escucháis estos comentarios. Agradezco vuestra asistencia. ¿Alguna proposición? Gaso, Kusu gaso, Uyoiro sin gaso, Sosin gaso ero, Muchi gaso, Jisai gaso, Tantoko Iyusui gaso, Sobo gaso, Ichinen gaso, Ibuso gaso. Total. Son 17, pero te he dicho los que han escrito gasos. Bien, bueno, me interesa saber que son 17. Bueno, pues empecemos con otra función que conduce a la nada. Otra función. Juzgar con el propio ego el ego de los demás. Juzgar con el propio ego el ego de los demás es una ilusión más otra ilusión igual 0. Nada. ¿No? Una ilusión más otra ilusión 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así dicen los que están padeciendo una desgracia o la han padecido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y a mí me gustaría saber a quién se lo preguntan. ¿Acaso tiene respuesta? ¿Acaso alguna pregunta tiene respuesta? Solo las preguntas técnicas o materiales se pueden contestar, pero no son permanentes. Les pasa lo mismo que a la iluminación, que tampoco es permanente. ¿Acaso
algo es permanente? Voy a echar el perro que ronca. Venga, hombre. Ay. Bueno. Se oye bien, se ve bien. Todo bien. Vamos a otro poco sobre el amor. Una de las películas mejor aprendidas. El amor es la versión literaria que el ego hace de la emoción copulatoria. Vaya frase. A ver qué os parece. Y había una que decía que esto no era divertido. Es la versión literaria que el ego hace de la emoción copulatoria. O sea, hay una emoción copulatoria que es traducida literariamente por el ego. Se trata de emociones traducidas por la cultura con la función de mantener el contacto familiar o los integrantes de un grupo atados por los intereses del apego, como el afecto, la dependencia, el orden convencional, las propiedades, el trabajo, la mutua ayuda, prejuicios y costumbres entre amistades y parientes, con cuyo bagaje se fortalece la duración del pacto de forma que la cría de la prole se alargue. Esto es lo que manda la naturaleza. Lo repito. Así que se trata de emociones básicas, de generación, de mantenimiento de la especie, que traduce la cultura en la que has crecido y aprendido. En otros lugares tiene otro significado, otro sentido, en otras culturas, y que tienen la función de mantener la ilusión, por ejemplo. Pero funcionalmente, por eso he hablado de funciones, el contacto familiar, el contacto familiar atado por los integrantes de un grupo a base de intereses, los intereses del apego. Los intereses del apego son el afecto, por ejemplo, la dependencia, el orden convencional, las propiedades, el trabajo, la mutua ayuda, prejuicios y costumbres entre amistades y parentela, con cuyo bagaje en conjunto la naturaleza logra que se fortalezca la duración del pacto. ¿De qué pacto?
el pacto de la cría de la prole, que se alargue ese tiempo. En vez de ser mojar y salir corriendo, pues es detenerse durante un tiempo, otro tiempo y otro tiempo. Estamos viendo trastornos de los pactos antiguos de siglos, estamos viendo la ruptura o la degeneración de pactos antiguos, estamos viendo la desafección, el engaño, hijos que pegan a sus padres, que les echan de casa, agresiones y muertes, matrimonios civiles para adquirir nacionalidad. El grupo familiar va cambiando con las circunstancias, yo diría con las películas. Y cuando el amor se vacía de todo eso, yo preguntaría, ¿qué es lo que queda? Cuando al amor se le vacía de sentimentalismo, de todas estas funciones de mantenimiento, de la cohesión, de parejas, de grupos, de familias, de propiedades, etc. Cuando se vacía de todo eso, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Algún comentario? Curso. Dice que Gaso. Me desconecto porque no escucho. Pues, ¿qué te voy a decir? A ver la mano, a ver. Yo quisiera decir que se conecte de nuevo, por segunda vez. Bueno, pues algún comentario más. Isidro. Uy, el Isidro, tiene ganas de hablar hoy. También. Sal de Lemule. Sal de Lemule. A ver, me salgo. El Lemule es un programa para descargar. Y vuelvo a entrar. Película. ¿No te ha gustado? Salgo otra vez o en otro sitio y vuelvo a entrar. A ver si tú sales de lo personal. Concentración de la atención. Es posible, no queréis hablar del amor traducido, del amor peliculizado. Concentración de la atención. Cuando estás concentrado, ¿dónde está la felicidad, los pensamientos, la tristeza, los prejuicios, los deseos, los proyectos y los objetivos? ¿Entiendes por qué la práctica pasa por este estado de concentración? ¿Alguna aclaración? Sí. No. ¿No? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario útil?
Pues pasamos a el cerebro espejo. Anne-Marie, Dime, Anne-Marie. ¿qué queda entonces cuando el amor se vacía de sentimentalismo? Pero eso es mi pregunta, contéstala. Es lógica simple. Si a una emoción básica la rebozas como una croqueta y por diversas causas el rebozo se cae, ¿qué queda? A ver, cuando el estanque se seca, los peces quedan sobre el suelo. ¿Entiendes eso? Anne-Marie, a ver si puedes venir, Anne-Marie. Y si no puedes, ven. Sí. Sí. No sé qué quiere decir ese sí, pero es un sí. Gracias. ¿Más comentarios sobre el asunto? Pesada cámara. A ver. ¿Es posible? ¿Ya os habíais dado cuenta entonces de esto que decía? Cuando se le quita el rebozado a una chuleta, ¿qué queda? La chuleta, ¿no? Cuando se le quita a una emoción el rebozado de los sentimientos sentimentales que son los adquiridos en la cultura, ¿qué queda? Bueno, estáis un poco dormidos. O bien os negáis a admitir la propia naturaleza. ¿Qué dice Ichi? Queda la emoción. Queda la emoción. Eso es. Los peces sobre el suelo. El resto era agua, algas, insectos, reflejos del cielo, de los árboles, literatura. Más. Saboras. Más. Y no tengáis miedo a verlo así, porque esa es la oportunidad que tiene la propia naturaleza de enseñarnos. ¿Y qué pasa con las emociones? Vamos a verlo. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrir nuestra propia naturaleza. Lo otro ya está descubierto y manoseado. A ver, ¿quién? ¿Qué dice? Las emociones que son distintas y nuevas en cada momento. Eso es. Aunque pertenezcan al ámbito emocional, nunca hay una emoción. Ese análisis le hace el cerebro analítico, pero nunca hay una emoción sola. Hay prevalencias, pero sobre todo están los sentidos, están presentes. El viento, los árboles, el agua, somos agua en un 80%. Pero esa emoción puede perdurar, no ser solo, como dijo antes, una atracción copulatoria, ¿no? Sí, eso es. ¿Y qué dice ella? Que puede perdurar. Sí. Si la iluminación
no es permanente, ¿por qué va a serlo ninguna otra cosa permanente? Eso es ilusorio. Nadie puede afirmar nada sobre el futuro. Y si eres un nadie, pues con muchos menos motivos. Sí. Dice, cuando se vacía de sentimentalismo, queda vacío. Entonces puede construirse algo juntos de verdad. Ya estás tú también con el futuro. Invitado, caso. Hace tiempo quité el rebozado. Desde entonces dije adiós a cualquier acercamiento. Eso se llama miedo, prejuicios. No, ni una cosa ni otra. Ni traer un futuro imaginario o imaginado al presente, porque entonces ya no ocurre nada, ya no hay presente, ni temer nada. Pero para eso hay que estudiar. Y estudiar no es estudiar occidental. Tienes que estudiar las enseñanzas de Buda que desarrollen la expresión de tus emociones. Hay que desprenderse del personaje, del pensamiento cuadriculeta. ¿Qué? ¿Quién decía algo? Ichime. Cuando se quita el rebozado, ¿queda lo real? Cuando quitamos el yo, queda el no yo. ¿Y el no yo es lo real? No. Equivocación. Curso, gaso, no tengo audio. Llama a un electromagnetista. Y a mí que me importa que no tengas audio. Arréglatelas. No tengo audio, no tengo vídeo, no tengo sensibilidad, no tengo pelos en la lengua, no tengo... ¿Pero qué tienes? ¿Qué podemos investigar? Ya tiene audio. Dice gaso y ahora lo llamé y tengo. A ver, volvamos al principio de algo sugerente que no sé de dónde ha salido y que han cortado estas intervenciones. ¿Qué? Gaso. No quise decir que durara eternamente, sino que perdura momento a momento. O no perdura momento a momento, o es un queso momento a momento, o un calcetín, o una cereza. ¡Qué manía! ¡Qué manía! Manía, repito, es una manía. El cerebro da vueltas sobre sí mismo, sobre una idea, y quiere descubrir una salida que no hay. Para percibir la realidad, el cerebro tiene que estar vacío y transparente. ¿Qué es realidad? Lo que ocurre en cada momento. Te guste, no te guste, todo eso tiene que haber quedado atrás. Porque si no vas a proyectar otra película a tu conveniencia. Ha escrito Matra. Matraca. Gaso. Se me ocurre que toda esta forma de percibir la existencia no tiene nada que ver con la verdad. Solo tiene que ver con hallar la calma de espíritu. Hallada la calma y dejado el miedo, no da igual cuál sea la verdad, no da igual cómo lo lograremos. No hay verdad alguna, amigo mío. No hay nada que buscar. Lo tenemos ya todo.
Otra vez la división, como decía él al principio, entre qué y qué, verdad, y antes de verdad decía no sé qué otra, arreglo mental. ¿Qué decía? Percibir la existencia. Percibir la existencia. Si te detienes en percibir, ¿tú sabes lo que es percibir? Es percibir lo que tu ego te ponga delante de tu cerebro. Así es como percibimos, según lo aprendido, pero eso no es real, es ilusorio. Percibir la existencia, ¿a qué llamas tu existencia? Si te refieres a la vida con ello, en el budismo zen, a la existencia se llama a la falsedad de esas interpretaciones aprendidas por el ego, al robot, al personaje. Con demasiada facilidad tenemos frases de sustitución. No hay ninguna frase que valga. Hay que experimentar con el propio cuerpo, mente, espíritu. Todo eso es una sola cosa. Y ahora retiro cuerpo, mente, espíritu. Todas estas palabras son dedos que señalan la luna hacia la práctica. No explican nada. Repito, mi teorema del huevo frito. Por muchos libros que leas y muchos cocineros con los que estés, como no frías tu propio huevo, amigo, no sabes qué es la experiencia de freír un huevo. Hay un salto inenarrable. Por eso no se puede explicar. Son palabras de palabras de palabras de palabras de palabras. Y estoy proponiéndoos no un silencio tonto, sino el silencio de la observación, de la contemplación, para que profundizando en la consciencia lleguemos a ver las cosas en su talidad, es decir, tal y como son, sin interpretaciones, tal y como son. Y con ello, pues abandonar una gran parte del sufrimiento, el sufrimiento innecesario. ¿Estás uso? Shinkai, Sosin. ¿Cuántos hay? 19. ¿Con qué facilidad se falla? ¿Alguien quiere decir algo más? Sí. Que lo diga. Matra escribió: Gaso, las palabras inevitablemente dividen y pueden ser interpretadas. Lo siento, pero no puedo expresarte el significado profundo de lo que digo. Tú sabes bien que las palabras limitan. Es su naturaleza. ¿Ya? Sí. Las palabras no tienen naturaleza, son invenciones humanas. No tienen naturaleza. Son condicionadas, son condicionantes, pero no tienen naturaleza. Y efectivamente las palabras dividen y enfrentan. Por eso hay que aprender a prescindir de las palabras. Pero también las palabras pueden señalar la luna. Y lo que tendremos que hacer es, si nos interesa el encuentro con nosotros mismos, con nuestra mismidad, pues será seguir las prácticas de Buda, de un sabio que lo encontró, que se topó con ello. Y desde entonces nos enseña, él y todos sus descendientes hasta aquí,
cuál es la manera. No se trata de inventarse cada uno su sistema, porque su ego le va a perder, le va a confundir. Anmalí. Y el miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo. No puedo entender eso. Y el miedo al rechazo. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ya hemos hablado mucho, relacionado con algo. Amariel pone puntos suspensivos y un interrogante. Algo que salió. Y el miedo al rechazo, pero lee el interrogante, porque yo desde aquí no lo veo. Preguntas por el miedo al rechazo. A mí me daría tanto miedo el rechazo como la aceptación. Si no sé qué es lo real, ¿no? Es temible un extremo u otro. ¿Qué más me da? ¿Qué aceptamos? ¿Qué rechazamos? Lo que nos gusta y lo que nos disgusta. Todo eso es falso. Ahí no hay autonomía ninguna, ni madurez ninguna, ni criterio ninguno. Ese es un espíritu infantil el que sostiene estas ilusiones verbales. Venga, más cosas que ya vais dando con alguna. Y Chinengaso y Sirio. Está bien ocuparse de uno mismo. Está bien ocuparse de los demás. Pero lo mejor es seguir el camino de Buda. Eso, ese es el tercer curso, el del doctorado. Kiga Etsuku. Kigatsuku. En este momento, Kigatsuku, caer en la cuenta. Mata. Nada más que añadir entonces, casi. Ikusu Hai. Isidro. Vaya, otro enseñante. Al menos tener la cordialidad de escuchar lo que se dice durante cierto tiempo, porque si salimos a la palestra ya es sospechoso de personalismo. ¿Qué queremos? ¿Salir adelante con nuestras tesis? ¿Vencer? ¿Ganar algo? ¿Alguien más? Bueno, a ver si entendemos algo de esto. Hace tiempo os hablé del cerebro espejo. Hay unas neuronas, células cerebrales, especializadas para imitar lo que vemos en otros. Fijaos, solo con esto ya el 90% de lo hablado no sirve para nada. Están especializadas en observar, ya los niños chiquitines de 1 año, de meses, observan e imitan. Cuando otro hace algo, cuando habla, cuando baila, bueno, pues nuestro cerebro también. Y se ha visto que cuando vemos estas cosas en otro, yo os lo comenté con respecto al dolor, las zonas cerebrales correspondientes al movimiento, la sensación o el dolor se activan como si fueras tú el que lo padece, el dolor, o el que se mueve sin moverse, o el que siente sin sentir, porque es el otro. Lo mismo que se activa su zona correspondiente, se activa la tuya.
Entonces, nos estamos entrenando con los deportes, con las películas de miedo, para otras situaciones de miedo. Por eso hay tanta afición. Y no vale del todo decir, no, que esto es una película. No voy a tener miedo, pues le tienes. Y de una manera automatizada. El cerebro es un intérprete continuo. Esa es su función, recoger datos e interpretar. Los animales, por ejemplo, si mentimos, si hacemos teatro, si hacemos ficción, no nos imitan. Fijaos la sabiduría que hay ahí. Es decir, si ponemos una avellana encima de una mesa y hacemos el gesto de cogerla, o un trozo de fruta, y nos la metemos en la boca, el animal va a hacer inmediatamente lo mismo si le ponemos delante un trozo de fruta. Pero si nosotros hacemos que cogemos un trozo de fruta que no hemos puesto y nos le llevamos a la boca un no trozo, confundimos o bien orientamos al mono en este caso. No nos va a imitar porque no hay objeto. Estará el gesto, pero el objeto no está. Si nosotros fuéramos capaces de hacer eso, entenderíamos con enorme rapidez la diferencia que hay entre la iluminación y la falsedad. Nada menos. Así que, cuando hemos hablado del lenguaje, hemos dicho que gracias al lenguaje habíamos aprendido a mentir, a engañar y a sacar tajada, claro. Otro comentario. Los telediarios están invirtiendo medios y dinero en proponer programas de enfrentamiento personal. Los que veis la televisión os habréis dado cuenta. ¿A qué podría deberse esta técnica tan inconsciente como consciente? Recordemos lo que acabo de comentar. Imitación. Células espejo. Otro comentario al respecto. La práctica del desapego desapega. ¡Qué obviedad!, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué quiere decir? Que desapegarse de todo apego no es necesario, porque entonces vamos a entrar en un proceso de selección de apegos, de discriminación de apegos. El apego a intervenir, a razonar, a opinar, a yo pienso que, siento que, tengo la sensación de que, todo eso es sobrante para el aprendiz. Con el tiempo y la práctica podemos comprobar la persistencia, aunque debilitada, de algunos apegos a los que en el budismo zen llamamos manchas, propias de los seres humanos, que nos facilitan la ayuda a otros por empatía. Fijaros que insisto en lo mismo de antes. Es decir, cuando vemos a otro sufriendo, también nuestras áreas cerebrales se identifican con el otro. Aunque hay técnicas para hacer desaparecer esta empatía. Pero nosotros lo llamamos comprensión
compasión y tratamos de ayudar al que sufre y no sabe salir del cenagal. Sufre por su ego, por su orgullo personal. Observad que continúo refiriéndome a las neuronas espejo. Más sobre apegos. No es la pareja el mayor de los apegos. El practicante debe caer en la cuenta de que el ego está relleno de apegos problema y que no debe enfrentarlos, luchar con ellos, sino desde la práctica de todos los apegos, es decir, la práctica de todos los desapegos. Es absurdo, infantil, decir, no, yo sí estoy dispuesto a desapegarme del bolígrafo, pero de la cartera corrientemente no. Si seleccionas los apegos, no hay desapego, hay teatro. Es una ficción que tú te crees de ti mismo, es decir, de ti mismo como robot, como personaje. Siempre que haya cálculo, no hay práctica. Siempre que haya astucia o fuerza, no hay práctica. Fijaos cuánto más bien nuestro cerebro ha recogido de nuestro alrededor. Y tenemos la desfachatez de creer que somos nosotros y de identificarnos con este ego como si fuera nosotros mismos. Yo no soy mi ego. Y todo el que diga, porque lo ha comprendido, yo no soy este almacén de imitaciones, pues tiene que ponerse al cambio, a vivir una vez solo, siendo una falsedad, siendo un personaje, siendo una máscara. Muy bien, nada que decir. Ahora, el que diga sí, yo no estoy dispuesto a ser una máscara, un títere de mi ego, pues entonces tiene que aprender. Tiene que aprender a vivir, a ver qué es eso de vivir. Que no es percibir lo que tu ego traduce, sino percibir directamente, sin el intermediario ego. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Venga, interrumpe, ¿eh? Maestra. ¿Cómo me entero yo de que si veo ahí algún cambio, tú di, matra, ya está. Matraca, ¿alguien más? Ichinel. A ver, Ichinel. Gaso. ¿A qué llama apegos problema? Te voy a dar. Todos los apegos son problemáticos, unos más angustiosos que otros. A cualquier cosa que estés apegada, si te la quitan, lloras.
Buda dice, el sufrimiento es estar alejado de nuestros apegos, estar alejados, que corran peligro. Por eso, en la práctica, se trata de ejercitarse en la donación, en el don, en el fuse. Despréndete de todo lo que tenga valor, suéltalo. Estar apegado a los bienes materiales, a los objetos valiosos, artísticos, de cualquier clase, que sean valorados por una cultura putrefacta como es la nuestra, pues es una situación de amenaza continua, ¿no? El pobre no padece del sufrimiento de que me lo van a quitar. ¿Qué te van a quitar? ¿El aire? Sí, también es verdad. También te pueden quitar el aire. Pero si tienes ilusiones y estás apegado, apegada a tus ilusiones, pues por ahí va a venir el sufrimiento. Buda decía, una ilusión, una desilusión. 10 ilusiones, 10 desilusiones, 10 sufrimientos. A ver, después de esto, ¿qué, Michinen? Gasto. Mejor meterse la cabeza debajo del agua y no querer saber nada de cambios, ni de aprendizajes, ¿verdad? Yo y lo mío, yo y mis razones, mis motivos, mis pensamientos, mis opiniones, lo mío, mis cosas, mis objetos, mis costumbres, mis hábitos. Bien, bien. Lo inexplicable es que pongamos la televisión y no aprendamos de la televisión. ¿Cómo está el mundo? ¿Te gusta cómo está el mundo? Pues es el resultado de la interacción de egos. Si rechazas el mundo, tienes que rechazar tu ego. Si rechazas tu ego, tienes que rechazar el mundo. Y empezar otra vez a hilar la madeja. Porque hasta ahora has estado pasivo y sin criterio. Tú creías que eras muy listo, pero no lo eras. Invitado caso, Anne-Marie, ¿y cómo se diferencia la fusión positiva del apego negativo? La fusión positiva del apego negativo. Eso es de tercer curso, de octavo curso. Me estáis haciendo preguntas intelectuales desde la intelectualidad del ego. Hay que empezar por el curso número 1. Hay que empezar por el principio. Entonces, la propia naturaleza, que es tan sabia como esa que tienes alrededor, si vives en el campo, si vives en la ciudad, pues es la naturaleza de los ladrillos. Tendrás que escarbar para reconocer ahí la naturaleza. Pues tu propia naturaleza, a medida que la alimentas, es decir, practicas las enseñanzas de Buda, te enseñará a reconocer las situaciones como causa de sufrimiento, a criticarlas, porque ya tendrás un criterio que no será el adquirido en tus X años de andar por el mundo. ¿Cómo hacía ella la pregunta? ¿Y cómo se diferencia la fusión positiva del apego negativo? Pues hombre, ¿cómo se diferencia? A ver, el cerebro humano, el ego, funciona en términos de oposición. Blanco, negro, arriba, abajo, hombre, mujer.
Esto vale, esto no vale, esto me gusta, esto no me gusta. Y así es como construye la obra de nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, etc. De manera que las diferencias son diferencias caricaturescas, son de caricatura, o sea, uno con poca nariz y otro con mucha nariz. ¿Y dónde están los miles de millones de millones de millones de narices que se pueden dibujar de tamaños distintos? ¿Dónde están? Caemos en el simbolismo, la simulación, la construcción de conceptos, así, por diferencias y por semejanzas. Eso es muy poco serio. Así no vamos a ninguna parte. Es muy fácil confundirse. Así que te diré que al principio la montaña es la montaña. Después la montaña no es la montaña. Y después vuelve a ser la montaña. Pero ni tú eres el mismo, ni la montaña es la misma. Diferencias, semejanzas. ¿Qué idioma es ese? Vamos a comparar el pasado con el futuro. Vamos a dejar al presente que se emerja y se manifieste o no. O va a ser una mezcla de todo, por lo tanto, un estado de confusión, no de fusión. Nos confundimos con mucha facilidad y nos fundimos con mucha dificultad. Y el obstáculo siempre está en el mismo sitio, en creer que nuestro ego es yo mismo. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien más? Sí, y Chimín escribió antes. No, el desapego es liberación. Mata. No, el desapego es liberación. Es liberación, porque ¿qué había dicho antes? ¿No lo tienes ahí? Eso, ¿a qué llama apegos problema? Sí. O sea que el desapego es liberación. Todo por... El no es la respuesta a su pregunta sobre si queríamos seguir con lo mío y mis cosas, etc. No entiendo. Sí, cuando preguntaste si queríamos seguir con lo mío y mis cosas, etc. O el desapego. Ya. Mata. Allí donde hay apego, hay sufrimiento. Allí donde hay sufrimiento, hay apego. O sea, cada vez que sufras, identifícalo. Sufres por apego. ¿Qué decimos aquí cuando estás sufriendo por apego? Corta. Aprende a cortar. No dejes que tu cerebrito, el cerebrito de tus deseos y tus ilusiones, continúe desarrollando
la película. Corta. Utiliza cualquiera de los medios de concentración que vas aprendiendo en el templo. Es decir, ponte a vivir, concéntrate en lo que estás haciendo, del todo, no alternando. Te equivocas, vuelve, haz sampai, junta las manos, usa el collar. Cualquier medio para que tu ego no te lleve de las narices. Eso se llama independencia, madurez, autonomía. Y ahora que venga cada momento con su realidad consiguiente a fusionarse contigo, se trate de una planta, de un animal, de un humano, de una baldosa, se trate de conducir, de lavar la ropa, de hacer la comida. Se trate de lo que se trate, tú tienes que ser tú mismo. A ver, ¿cómo logras eso? ¿Quién te va a enseñar? ¿O es que también sabes tú? Prepotencia, petulancia, amor propio, incapacidad para pedir ayuda, todas las cualidades del ego juntas. Húndete, si es tu deseo, en el delirio, en el sufrimiento, en la protesta, en la queja. Hay muchas maneras. ¿Qué más? Chinen Gashi Sampai por sus enseñanzas. Mata. ¿Qué más? Jisai. La cabeza está tan llena que si no se vacía un poco, no sale la propia mismidad. ¿De qué cabeza hablas? ¿De una cabeza abstracta? De los pensamientos. ¿De los pensamientos de quién? Vamos. Míos, de pensar en cualquier cosa. Claro, de los tuyos, de tu cabeza. ¿A ti qué te importa la cabeza de otro? Es tu cabeza. ¿Qué más? Uso. Gaso, solo practicando se va desapegando. Claro, la tontada de que solo el desapego desapega, ¿no? Obvio. A ver, está Yusui. Sí. Bueno. ¿Cuántos hay? 21. Más. Monstruos. Más. Dantoku. Ya abrió la bocona. ¡Ciérrala!
En cuanto se hace cosquillas en el agujero del grillo, con una pajita, el grillo sale. Más. Nantoko Yusui das. Más. Yusui. Está diciendo para qué diría nada. Das. Practica, practica, practica. No quieras saber antes de tiempo, practica. Tú practica las instrucciones. Y un día las puertas del tesoro se abrirán y todo lo que hagas estará bien. Paciencia, hay que recordar los 6 o los 9 paramitas, las disciplinas de Daidoji, el óctuple sendero, leerlos, reflexionar, esto que es, esto que es, esto que es en la práctica, en la práctica, en la práctica, no en el cogote, en la práctica. No podemos ver el camino con los ojos del ego. Nos va a engañar vez tras vez. No podemos ver las instrucciones de Buda desde la ignorancia. Es de tontos, es de ignorantes. ¿Se entiende o no? El ego no tiene la sabiduría de Buda. Por lo tanto, diga lo que diga, no vale. Es un bagaje de corto alcance. Como suelo decir, la mitad del ego son instrucciones para abrir puertas y ventanas, muy útiles. Para apretar un tornillo, para hacer una tortilla de patata. Todas las instrucciones técnicas pueden estar más o menos acertadas, pero las otras, las que tienen que ver con categorías, con valores, esas son falsas. Han nacido en el mundo que sale en la televisión. Las extorsiones, los asesinatos, los raptos, las muertes, toda esa mierda, de ahí ha salido. Y los grandes son los que lo repiten y sostienen. Los grandes de la ciencia, del arte, todo eso es el mundo. Eso es el mundo. Y no tienes por qué cambiarlo, porque no puedes. Cambia tú. Hazte pequeño. Y ya que no eres grande, trata de ser pequeño, muy pequeño, que no se te vea. Pequeñísimo, pequeñísimo, como una pulguita. Dicho de una vez, bórrate. Bórrate. Cabezón, bórrate. Y empezarás a vivir
sin premios, sin buenos días señor o señora, sin cosas valiosas. No te lo va a regalar nadie. Ser tú mismo, ser tú misma, no es un regalo, no es una adquisición como el ego. Es Honrai no Menmoku, tu verdadero rostro, tu auténtico rostro. Tu auténtico rostro. Tu auténtico rostro. No el personaje, la mascarita que llevas puesta. Pero el que no tiene interés por sí mismo, que siga su camino. No pasa nada. Pero el que tenga interés por sí mismo, que se tire a la corriente, que entre en la corriente. Y si entra en la corriente, que sea para seguir los pasos de Buda. No para construir otra novelita. Pero bueno, si también quiere construir otra novelita, que la construya. Sí. ¿Qué se va a perder? Él mismo. No practicamos, sufrimos. Sufrimos es que no practicamos. Es la prueba del 9. No tiene duda. Sufrimos por tonterías, somos tontos. No le des vueltas. Pero claro, todo eso puede ser aceptado después de mucha experiencia de sufrimiento, mucho tiempo, muchas pruebas, muchos aparentes cambios, falsos cambios, variaciones, juegos. ¿Qué más? Nantoku Gaso, Matra. Joder con el matra. ¿Es que no entiendes nada, muchacho? Que la primera cualidad es la observación y va de la mano de la paciencia. ¿Qué quieres ganar? Si no es un concurso esto. A ver. Un otro. ¿Qué? Bueno. Ha sido muy agradable estar con todos vosotros. Y Sirio. Y Sirio. Vela, Sensei Gaso. Belay. 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 Gaso, buenas noches. Cuidaros.